Cordial saludo, mi nombre es Julián Ruiz, inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas del CEA de Medellín. Aquí presento mi documento de identidad. Bueno, actualmente estoy laborando en una empresa que distribuye medicamentos. Soy formador en el centro de distribución. Me encargo es como de capacitar a las personas en cuanto a un sistema. Y con base en eso, pues he tenido cierta experiencia con temas de reportes, donde tiene que ver bases de datos donde se almacena pues todo el tema de inventarios y movimientos pues que se hacen a nivel operativo con el sistema que se implementa ya para el tema de alistamiento y demás funciones administrativas. Bueno, en esta oportunidad vengo a sustentar la presentación que cuenta pues la historia de las bases de datos a lo largo del tiempo, iniciando en el año 1960 hasta la actualidad. Con base en eso, pues ya inicio la exposición de las demás presentaciones. Bueno, lo que ha pasado desde 1960 hasta 1970 con las bases de datos fue que se crearon las bases de datos centralizadas, donde la información se almacena y se administra desde un solo lugar. Todo lo que son operaciones de entrada, consulta, actualización y demás se hacían desde un único punto de acceso. Es decir, por una sola vía es donde se accedía a modificar o a consultar las bases de datos. Entre 1970 y 1980 nace el término de bases de datos relacionales, donde se almacena la información en un esquema de tablas conformado por filas y columnas, en donde hay pues relaciones entre unas tablas y otras mediante unas claves primarias y claves foráneas. Es decir, las claves primarias son como los registros únicos que debe tener por la base de datos, y es un campo clave en el cual uno puede vincular una tabla con otra desde que esté presente pues, este campo en las dos tablas. Entre 1980 y 1990 nace lo que es el lenguaje SQL o lenguaje de programación de consultas para las tablas de datos, para las bases de datos. Se utiliza para gestionar y manipular los datos almacenados en bases de datos relacionales, y a partir de este lenguaje pues, se podrían modificar todos los registros de las tablas de las bases de datos, modificar, eliminar, en fin, hacer como todo el tema administrativo de las bases de datos con este lenguaje. Oracle fue la primera compañía pues, que se especializó en este tema de las bases de datos relacionales, y en la actualidad pues tiene muchos productos, es como uno de los punteros a nivel mundial en cuanto a bases de datos y almacenamiento. En la década de 1990 hasta el 2000 se da a conocer lo que es el término de bases de datos distribuida. Esta tiene la característica que se puede acceder a o más bien, partir la información en varios servidores o nodos, como se ve la representación gráfica ahí en la imagen. Eso pues tiene como beneficio que cada quien tiene su propia copia de la parte de los datos, donde es más escalable y la información está más disponible para la consulta de los usuarios, tanto para agregar información como para recuperar la información de la base de datos. En la década del 2000 al 2010 nace lo que es la base de datos NoSQL. Este tipo de bases de datos utiliza una variedad de modelos de datos diferentes, donde se pueden almacenar documentos, grafos, columnas, en donde se representa la información, y fueron diseñadas especialmente para manejar grandes cantidades de datos no estructurados. Ya pues cuando se nació todo este tema de las redes sociales, que son datos realmente que no están vinculados por ningún campo, sino que son
información que van haciendo, que van creando los mismos usuarios. Entonces la necesidad de almacenar toda esta cantidad de información. También son altamente escalables estas bases de datos y son óptimas para manejar una mayor cantidad de datos y cargas de trabajo por ende también. Entre el 2010 y el 2020, pues ya con el nacimiento de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el Internet de las cosas, ya pues se requiere unos sistemas más especializados ya pues para manejar todo este tema de información. Y entre las potencias de las compañías para ese manejo de datos está lo que es Amazon, lo que es Microsoft y Google, que tienen pues sus programas y sus estándares para este tipo de manejo de esa información. Lo que es AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. La gestión y desarrollo y tendencias de las bases de datos. La tendencia. Es probable que las bases de datos evolucionen para ser más eficientes, escalables y seguras y capaces de manejar una variedad cada vez mayor de datos y aplicaciones. Pues también la tecnología, como ya sabemos, va cambiando muy rápidamente con el tiempo y debido a eso pues seguramente van a nacer nuevos desarrollos e innovaciones para el tema de estas bases de datos y incluso para la tecnología como estamos ahorita. Ya el tema de la inteligencia artificial, como mencionaba, ya está muy avanzada y ya pues la información que manejan y la que generan ya es igual pues mucha en muy poco tiempo. Entonces se necesitan sistemas que sean capaces de almacenar toda esa información, que faciliten la consulta y todo este tema. Destacable ahí lo que es la inteligencia artificial, como ya comentaba, el Internet de las cosas, porque ya todas las casas o incluso empresas ya se manejan mucho con tecnología. Ya ellas están diseñadas para hacer ciertos procesos automáticos, como el tema de sensores, ya sea para la luz y el agua. Entonces todo eso requiere información, almacenar información, y ya es muy complejo el tema actualmente con esas tecnologías actuales. La gestión y desarrollo de las bases de datos. Bueno, hay varios puntos que se pueden rescatar acá, ¿cierto? Que son para la gestión de esas bases de datos existe lo que comentaba ahorita, lo que es Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server. También hay para manejar las bases de datos que no son SQL como Mongo, Cassandra, lenguaje de programación para manejar las bases de datos, SQL, Python, Java. También hay herramientas de migración de datos, herramientas de análisis de datos, herramientas de modelo de datos. Es un ecosistema muy amplio ya con tanta tecnología que hay, tantos datos que se van generando, requerimientos de los usuarios para poder consultar y compartir información. Entonces, por medio de esas herramientas podemos darle con el manejo y la escalabilidad a todos los datos que estamos generando y consultando actualmente. Un ejemplo práctico del uso de la base de datos puede ser una tienda en línea que utiliza bases de datos para almacenar la información de las ventas, el nombre de los productos, sus códigos, descripción, precios, si hay disponibilidad o no en la tienda. También para almacenar información de los usuarios, como su nombre, la dirección, el correo electrónico y el historial de las compras. Pues es como muy importante llevar todos esos datos y con base en eso, pues las bases de datos es la herramienta ideal para hacer ese tipo de operaciones. Bueno, les agradezco mucho la atención y muchas gracias.